Buenos días, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes? Estamos en nuestra clase número 55 de lenguaje. Hoy, ¿no es cierto?, vamos a contestar preguntas que aluden a información explícita del texto o información implícita, ¿no es cierto?, evidente. Así que lo que les voy a hacer es invitarlos a leer un cuento. Primero, yo les voy a leer, ¿no es cierto?, una fábula y les voy a mostrar tipos de preguntas que podríamos responder y nosotros después nos vamos a ir a nuestro cuento. Así que les voy a pedir que pongamos atención a la historia que les voy a contar al inicio. Mira, la historia se llama El erizo y el conejo. Ya, esta es una que yo les traigo especial antes de hacer la lectura de nuestro cuento. Dice así: un día, un erizo salió a dar una vuelta por el bosque. Mientras caminaba, chocó con un conejo que corría muy rápido. A ver si miras por dónde vas, le gritó el conejo. ¿Yo? Preguntó el erizo sorprendido. Sí, tú. ¿Me quieres decir por qué vas tan despacio? El erizo respondió con calma. Porque no estoy apurado, si no, correría. ¿Correr tú? Se burló el conejo. No me hagas reír. Si eres tan lento como un caracol. Si quiero, puedo correr más rápido que tú. Vamos al monte y hagamos una carrera. El conejo subió muy rápido y al llegar a la cima se echó a descansar. Mientras tanto, el erizo subió lentamente. Cuando llegó arriba, vio al conejo descansando. Entonces, el erizo se enroscó y se lanzó cuesta abajo. Enseguida llegó a la meta. Los animales que habían visto la carrera gritaron: ¡Bravo, campeón! ¡Hurra! El conejo, avergonzado, aprendió que no debía burlarse de los demás. Moraleja, ¿no es cierto? No te burles de los demás. Esta es una versión, ¿no es cierto?, del equipo editorial que hizo esta historia. Y las palabras, ¿no es cierto?, que están en rojito, que son las palabras como destacadas que a lo mejor podemos no conocer. Cima, que significa que es el punto más alto de un monte, ¿no es cierto?, o de una montaña o de un cerro. Y enroscar, ¿no es cierto?, es que se ponga en forma redondita. Un poquito lo que hace, ¿no es cierto?, el chanchito de tierra cuando uno se acerca y lo toca. Eso, ¿no es cierto?, es enroscar. Y además hay una información aquí que dice: las fábulas son narraciones que dejan una enseñanza. La enseñanza que dejan se llama moraleja. O sea, todas las historias que nosotros leamos, ¿no es cierto?, generalmente van a ser de animalitos, ¿no es cierto?, que nos van a dejar una enseñanza, van a ser fábulas. Entonces, cada vez que nosotros leemos un tipo de texto, ¿no es cierto?, después tenemos que responder preguntas. Entonces yo aquí les traigo algunos ejemplos de tipos de preguntas y qué debo hacer para fijarme para responder las preguntas. Mire, atención. Aquí, ¿no es cierto?, me podrían preguntar, ¿no es cierto?, que es después que nosotros leímos, encierra en un círculo, ¿no es cierto?, lo que hizo el erizo para ganar la carrera. Y ahí, ¿no es cierto?, me dan tres opciones. Se fue en taxi, ¿no es cierto?, se enroscó o siguió corriendo. Como nosotros leímos que decía que se enroscó, nosotros deberíamos, ¿no es cierto?, haber seleccionado que el erizo se enroscó. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, me van a pedir que yo enumere, ¿no es cierto?, las cosas de 1 a 3 según lo que ocurrió, ¿no es cierto? Aquí yo tendría que decir que comenzó la carrera y el conejo, ¿no es cierto?, se adelantó, después él se puso a descansar, ¿no es cierto? Y por último, el erizo llega a la meta porque el conejo estaba descansando. ¿Ya?
Para responder estas preguntas de este tipo de textos que yo les traje como esta fábula, ¿no es cierto? Voy a hacer algunas cosas, mira. Lo primero, ¿no es cierto? Tengo que, para poder responder las preguntas que me hagan, fijarme en algunos elementos. Mira, dice, ¿cómo reconozco causas y consecuencias? O sea, ¿cómo yo puedo saber qué causó lo que va a pasar, lo que pasó después? Y me pueden hacer este tipo de preguntas. Observa cómo se hace. Dice número uno, ¿por qué el conejo se burló del erizo? La respuesta correcta aquí era porque dijo que podía correr. Ya, después dice, ¿qué consecuencias tuvo la burla del conejo? La respuesta, ¿no es cierto?, era que el erizo lo retó a una carrera. Ya, aquí me dicen que cuando yo tenga que responder este tipo de preguntas, debo identificar la causa de un hecho. Tengo que preguntarme, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿por qué ocurrió la carrera? En este caso sería, ¿no es cierto? Y para identificar la consecuencia, debo pensar, ¿qué pasó después, ¿no es cierto?, de que el conejo se burlara del erizo? Hicieron, ¿no es cierto?, la carrera, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, debo marcar la alternativa correcta. Y para eso después yo me voy a tener que fijar en las próximas preguntas que tenga que responder. Entonces, si aquí me preguntarán a mí, ¿por qué el conejo perdió la carrera? ¿Porque era más lento? No, ¿no es cierto? ¿Porque rodó por el monte abajo? No, sino porque él, ¿no es cierto?, muy presumidamente se puso, ¿no es cierto?, a descansar pensando que el pobre erizo no iba a llegar nunca, ¿no es cierto?, hacia la cima de la montaña. Después dice, ¿cuál fue la consecuencia de que el conejo perdiera la carrera? Reconoció que era más lento, aprendió que no debía burlarse de los demás o comprendió que no hay que andar apurado. ¿No es cierto? La consecuencia de que él perdiera la carrera fue que se dio cuenta de que no hay que burlarse de las demás personas. Y esa, ¿no es cierto?, fue su enseñanza. Y ahí, ¿no es cierto?, pudimos hacer la comprensión de esta historia, de esta fábula, ¿no es cierto? Y aprendimos algunas técnicas de cómo podemos responder a preguntas cuando leemos textos. Entonces, ahora vamos a practicar. Y para eso nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a nuestra guía que yo les compartí en Classroom, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de una estupenda, ¿no es cierto?, mariposa astronauta. Vamos a descubrir entonces por qué la historia se llama La mariposa astronauta.